Arrancamos. Bueno, vamos a arrancar esta clase ya. Vamos a seguir justo donde quedamos, no sin antes agradecerles a todas las personas que se han suscrito y han comentado en alguna de mis redes sociales o aquí mismo en el canal, a los videos y agradeciendo y teniendo preguntas y todo eso. Si necesitan más explicación, si necesitan más ejemplos, pues por favor solicítenmelos aquí en los comentarios del video de YouTube, aquí en el chat mientras estamos en vivo, por el Facebook, por Instagram, por la red social que me hayan contactado o en la página web 043academy.com a través del email o el formulario de contacto que está ahí en la página. Vamos a arrancar justo donde quedamos esta clase. Vamos a ver rápidamente. Ok, quedamos en esta parte de la prioridad de los operadores. Vamos a pasar ahora a estructuras algorítmicas o de programación. Como ya vimos antes, en informática los algoritmos, que son las secuencias de pasos lógicos bien definidos y finitos, en el final, se plantean de una forma estructurada. Y en programación estas estructuras básicas son tres: lineales, de condición o decisión, y cíclicas, también llamadas de bucle o repetitivas. Las lineales o secuenciales son aquellas instrucciones que se ejecutan, como su nombre lo dice, linealmente, en el orden en que fueron escritas desde el inicio del programa hasta el final del programa, sin saltarse ninguno. Todos los ejemplos que hemos hecho y los ejercicios que hemos hecho hasta ahora en las clases son ejemplos de algoritmos lineales o secuenciales. Cada tipo de estructura algorítmica tiene herramientas para realizar las operaciones que necesitemos. En los algoritmos lineales ya las hemos visto todas, son definición y asignación de variables, por ejemplo, let number a igual 0, entrada de datos, que ya vimos también, con un input a, donde le pedimos al usuario que ingrese datos. Estos datos usualmente son a través del teclado, pero como estamos en esta modernidad nueva, pues puede ser un dibujo, un patrón en una pantalla touch de un celular o lo que sea. Y por último tenemos la salida de datos, que usualmente es una pantalla, un monitor de una computadora, de un celular, del dispositivo que sea, o la misma impresora. En este caso puse un ejemplo, print A por 2. Como he venido repitiendo desde que iniciamos el curso, este curso no es solamente de programación, sino que les quiero enseñar a pensar para que creen sus propios programas. Por lo tanto, la lógica mental es la mejor aliada del programador. En los ejercicios que ya hemos realizado, hemos usado nuestra lógica en silencio para resolver problemas como promedio de números, operaciones matemáticas y hasta hemos jugado con cadenas de caracteres. Estos análisis que hemos hecho de los programas y de los ejemplos han sido totalmente mentales. Es rápido, vemos el problema del programa que hay que resolver y programamos de una vez. Pero tal como podemos notar algunos errores que cometemos en la lectura cuando leemos en voz alta, la mejor manera de aprender nuestro proceso mental es escribiendo lo que estamos haciendo para analizar y resolver el problema. En todos los casos que hemos visto en nuestras clases pasadas, el proceso mental que hemos hecho es el que nos enseñaron en matemáticas muy básicas para resolver problemas. Definimos los datos que necesitamos, usamos fórmulas o procesos para resolver el problema, verificamos que estos procesos y fórmulas funcionen con cualquier dato que tengamos y presentamos un resultado. ¿Ok? Nuestra mente ya tiene estas herramientas lógicas para resolver los problemas. Así ya podemos crear algoritmos y programas en pseudocódigo rápidamente para problemas básicos. Veamos cuál ha sido este proceso mental. Ahora lo vamos a escribir. Ahora vamos a realmente a ver cómo estamos pensando. ¿Ok?
Pasos lógicos mentales para análisis y solución de problemas con algoritmos lineales. Seguimos con los algoritmos lineales, no nos hemos saltado de estructura, seguimos con lo que hemos visto hasta ahora. ¿Ok? Problema. Se necesita un algoritmo que pida al usuario dos números cualquiera y los sume. Obviamente en nuestra mente pasan muchas cosas cuando leemos el enunciado del problema. Y entonces en ese momento, cuando entendemos realmente lo que nos están pidiendo, en nuestra mente pasa algo que nos hace poder crear un problema. Vamos a llamarlo magia. ¿Ok? Es simplemente su mente funcionando. El paso 1, apenas leemos la palabra suma en el problema, nuestra mente nos dibuja una suma básica. 2 más 2 igual 4, por ejemplo. Sabemos lo que tenemos que hacer. ¿Ok? Cuando leemos la parte donde dice que pide al usuario, por eso está entre comillas, sabemos que necesitamos leer datos dados por el usuario. En este caso, el programa, y es el paso número 3, está pidiendo dos números cualquiera. Entonces sabemos qué datos vamos a pedir al usuario y qué necesitamos, dos variables, para guardar y almacenar esos números. ¿Ok? En el paso número 4 tenemos que necesitamos entonces una fórmula o proceso para resolver el problema. La solución es igual número 1 más número 2. Verificamos que este proceso nos dé la solución siempre a cualquiera de los dos números que necesitamos sumar. Obviamente esta operación es muy básica, es simplemente un ejemplo. Sabemos que el número 1 más el número 2 sumados en cualquier orden nos va a dar un resultado correcto. Aplicamos todo lo enseñado hasta ahora para crear un pseudocódigo. Ese sería el paso número 5 final. ¿Okay? Y al lado derecho tenemos el algoritmo en pseudocódigo de ese problema, de ese programa. ¿Okay? Var, una variable de tipo número, llamada número 1, va a ser igual a 0. Una variable de tipo número llamada número 2 va a ser igual a 0. Una variable de tipo número llamada suma va a ser igual a 0. Escribimos en pantalla al usuario, escribe un número. Leemos el número con el input number 1, luego otro número, input número 2, suma igual a number 1 plus más number 2. Print, el resultado de la suma de los dos números es, y añadimos la variable suma. Como ya vimos, esto es un programa fácil y es lineal. Vean que no se salta ningún paso. Vamos desde el principio hasta el final y la computadora va a leer cada uno de esos pasos. ¿Okay? Recordemos que aunque estamos hablando en pseudocódigo, estamos pensando en cómo hablarle a la computadora para que entienda lo que nosotros necesitamos hacer, ¿okay? Lo que nosotros necesitamos resolver. La práctica y la repetición hacen al maestro. La gracia de un algoritmo y el pseudocódigo, que va a ser un futuro programa, es que resuelva siempre el problema sin importar los datos de entrada o variables y constantes que utilicemos. Estos problemas, aún para un algoritmo lineal, pueden ser bastante complejos, con lo cual debemos pensar siempre siguiendo la misma manera de pensar y teniendo en mente que no será nuestro cerebro que haga la operación siempre, sino una computadora. Entonces necesitamos saber qué datos de entrada tenemos, son pedidos al usuario o ya vienen con el programa, variables inconstantes. ¿Cuál fórmula o proceso, qué herramientas debemos aplicar a esos datos para resolver el problema? ¿Se cumple y soluciona siempre o solo funciona en algunos casos? Esto hay que verificarlo. Luego de la verificación y corrección de los problemas que puedan surgir, presentamos la solución siempre o en todo caso la guardamos. Esto se convierte en información. Tal como dije en la clase 1, los datos procesados son los que se van a convertir en una información relevante para el usuario. Entonces tenemos otro ejemplo. Algoritmo para el cuadrado de un número pedido al usuario. Datos de entrada, un número cualquiera pedido al usuario. El proceso que vamos a seguir es simple, es el matemático de lo que es un cuadrado. El cuadrado de un número es el número multiplicado por sí mismo. ¿Ok? 6 elevado a la 2 es igual a 6 por 6, igual 36. Datos de salida, el cuadrado del número. Sabemos que este es el resultado que debemos dar. Entonces empezamos nuestro pseudocódigo. Begin cuadrado.
Variable de tipo número va a ser llamada number igual a 0. Introduzca un número, le pedimos al usuario que introduzca un número y luego vamos a guardar en la variable number que declaramos anteriormente. Y entonces escribimos en pantalla el cuadrado del número es number por number, recordando que el asterisco significa la multiplicación. Aquí hemos utilizado, no hemos hecho nada extraño, simplemente estamos resolviendo más problemas aritméticamente. Y les estoy enseñando cuál es el proceso realmente que sigue nuestra mente, el orden lógico de pensamiento. ¿Ok? Vamos con otro ejemplo más. Calcular el área y el perímetro de un círculo. Para esto necesitamos las fórmulas matemáticas del área y el perímetro de un círculo. Estas son, el área es pi por radio al cuadrado. El perímetro es igual a 2 por pi por radio. Sabiendo que pi es una constante igual a 3,1415 aproximadamente, lo único que le debemos pedir al usuario es el radio del círculo. Todos los demás datos ya los tenemos o los podemos calcular con esa forma. Entonces, los datos de entrada son pi y radio del círculo. Los procesos son las fórmulas anteriormente mencionadas para el área y para el perímetro. Y los datos de salida son los resultados de los cálculos de esa área y perímetro del círculo. Veamos entonces el pseudocódigo de este programa. Empezamos, área, perímetro, círculo es el nombre del programa. Creamos una constante llamada pi, que va a ser de tipo número, que va a almacenar el valor de pi, 3,1415. Luego tenemos una variable de tipo número que va a ser igual a 0 y le pedimos al usuario que introduzca el radio. ¿Ok? Y luego calculamos. Lo calculamos ahí mismo. Fíjense que no estoy guardando el cálculo en ninguna variable. Simplemente lo mando a imprimir. Esto es simplemente un ejemplo. El área calculada de su círculo es pi por radio por radio. Y luego el perímetro de su círculo es 2 por pi por radio. Dándonos cuenta que estamos utilizando los nombres de las variables declaradas antes y eso nos da los resultados. Sigue siendo un algoritmo lineal. No hay cambios en la manera en la que se lee el programa. Va línea por línea. Les dejo de tarea y necesito que me la presenten en las próximas clases. ¿Ok? El algoritmo en pseudocódigo, obviamente, que calcule el área y el perímetro de un rectángulo y de un triángulo equilátero. ¿Ok? Necesito que hagan esas tareas simplemente por lo que les estoy diciendo. Ordenen, tal, no es solamente el pseudocódigo, sino la manera en que les estoy presentando los datos. Necesito que me escriban cuáles son los datos de entrada que se necesitan, cuáles son los procesos que se necesitan hacer para realizar esas tareas y luego cuáles son los datos de salida. Y por último, el pseudocódigo. Así van a ver la manera en que su cerebro está pensando, lo van a escribir y lo van a saber hacer. Mientras más horas de vuelo tengan en esta práctica, más programas y de cualquier tipo van a saber hacer. Y aquí vamos con cosas básicas y vamos a ir subiendo la complejidad. ¿Ok? Un momento, déjenme ver algo rápidamente. Ok. Vamos a ver ahora que la complejidad hace genios. Y como estoy diciendo, solo se necesitan horas de vuelo. Se tiene que la empresa 043 Imagine necesita saber cuántas unidades de sus juegos debe vender para tener un 30% de ganancia, basado en el monto que costó el desarrollo total del juego y un precio de $20 por unidad por juego. ¿Ok? Vamos a escribir, como les estoy enseñando, qué datos de entrada necesito. Tenemos que hay un 30% de ganancia, el problema no nos está diciendo, queremos calcular todo con un 30% de ganancia. Un costo de desarrollo total que no sabemos y que debe ser pedido al usuario,
¿Ok? Aquí ya sabemos que hay un input, eso ya nos lo está diciendo claramente. Hay un input que se va a llamar costo de desarrollo y un precio por unidad de $20. Los datos de salida son las unidades que se deben vender. ¿Ok? Vamos a crear un ejemplo. Eso es lo primero que hace nuestra mente. Necesitamos un ejemplo con el cual jugar y ver que nuestro proceso esté bien. Entonces vamos a crear el siguiente ejemplo. Si el costo del desarrollo del juego en total fueron, por ejemplo, $180,000, entonces multiplicaremos 180,000 por 30%, que se puede leer como 0.3. O sea, eso es simplemente 30 entre 100, se hace la regla de 3 para sacar el porcentaje, 0.3. ¿Ok? El resultado de esa operación lo volvemos a sumar a 180,000 para obtener el dinero total que la empresa deberá recibir para obtener su ganancia del 30% con su costo de desarrollo. Es decir, esta operación es la siguiente: 180,000 por 0.3 más 180,000, sabiendo que la multiplicación se hace primero que la suma. Esto nos da un resultado de $234,000. La empresa debe obtener $234,000 para obtener una ganancia de apenas el 30% de lo que costó el desarrollo de los juegos. ¿Ok? Para saber cuántas unidades debemos vender, dividimos ese resultado, 234,000, entre $20, que será el precio de cada unidad. 234,000 entre 20 da 11,700 unidades que deberán ser vendidas para obtener una ganancia del 30% sobre el monto gastado en el desarrollo. El proceso que debemos utilizar, la fórmula entonces para sacar estos resultados, viene dada por unidades necesarias vender es igual a, paréntesis, costo total de desarrollo por 0.3 más costo total de desarrollo. Todo eso se resuelve primero y luego se divide entre 20. ¿Por qué 20? El precio nos lo están dando desde el principio, $20. Al lado derecho, como usualmente se los vengo haciendo, tenemos el pseudocódigo. Begin, vender unidades, donde vamos a declarar tres variables de tipo número. Una es ganancia, que va a ser igual a 0.3. La otra es precio, que va a ser a 20. Y el costo de desarrollo, que no sabemos, que va a inicializar en 0. Luego le pedimos al usuario, introduzca el costo de desarrollo. Y guardamos eso que introduzca el usuario en la variable costo desarrollo. Y luego vamos a imprimir, no estoy guardando en más variables, simplemente vamos a guardar, vamos a imprimir los resultados de esas operaciones que les dije anteriormente. La ganancia del 30% sobre el costo de desarrollo es costo de desarrollo por 0.3. Eso lo imprimimos todo en esa frase. Siguiente, se debe recibir en total costo de desarrollo por 0.3 más costo de desarrollo. Esa es la fórmula que sacamos anteriormente. ¿Se está entendiendo hasta ahora? Espero que sí. Al final Ah, de... ya. Sí, Me perdí. muy bien. Eh, empecemos el pseudocódigo de nuevo. Me perdí. ¿De este pseudocódigo o de...? Sí, Ok, el que estamos leyendo. ok. Tenemos tres variables declaradas. Una es ganancia, la otra es precio y la otra es costo de desarrollo. Ganancia es 0.3 porque es el 30% que queremos sacar. ¿Ok? Si la ganancia fuera del 45%, pues aquí ponemos 0.45 y eso nos va a sacar esa ganancia. El precio, porque el problema nos lo está diciendo que el precio decidido de venta es de $20 por juego, entonces va a ser 20. Si el precio del juego fuese en 50, pues se cambia el 50 por un 20. Son datos que ya tenemos desde el principio del problema. ¿Ok? Y luego el costo de desarrollo, que no sabemos cuál es, lo vamos a inicializar en 0 y se lo pedimos al usuario. Costo de desarrollo va a guardar, esa variable va a guardar el costo del desarrollo, que en nuestro ejemplo fue de $180,000. ¿Ok? Entonces el usuario va a poner ahí 180,000. Luego mando a imprimir. Aquí es donde antes
Y si ustedes quieren, lo pueden hacer para el ejemplo de ustedes, guardar en variables cada uno de estos resultados aritméticos. ¿Ok? La ganancia del 30% sobre el costo es costo de desarrollo por 0,3, el porcentaje. ¿Ok? Eso se va a imprimir en una línea. Ganancia del 30% sobre su costo. Ya habíamos dicho que eran, yo no lo saqué acá, pero bueno, 180.000 por 0,3. Eso nos da 54. 54. 54. Muy bien. Ahí va a imprimir 54.000. Luego, se debe recibir en total, y entonces aquí tenemos la fórmula que sacamos anteriormente, que es el costo de desarrollo, que es 180.000 por 0,3 más el costo de desarrollo. Eso nos da igual a 234.000. Entonces ahí en esa línea va a imprimir, se debe recibir en total 234.000. Te Siguiente, pregunto, ajá. ¿por qué no utilizamos los paréntesis en costo de desarrollo por 0.3? Automáticamente, yo sé que va a hacer esa multiplicación primero, pero no le estamos poniendo los paréntesis. Sí, no se los estamos poniendo porque sabemos que la computadora va a leer primero la multiplicación y luego la suma. Además que están a la izquierda, o sea que ahí no hay problema. ¿Ok? Y como no Ok, estamos dividiendo ni restando, pues lo podemos poner así. ok, pero si se le pongo los paréntesis, no me da ningún error tampoco. No, no va a darte ningún error, simplemente pusiste paréntesis y ya pues. Pero sería para una mejor lectura tuya, pero la computadora lo va a interpretar exactamente igual. Ok, bien. Entonces, luego tenemos print, el número de unidades a vender sería. Y aquí sí ponemos los paréntesis. ¿Por qué? Porque hay una división atravesada ahí al final. Si no pusiéramos los paréntesis, entonces haría primero las divisiones, primero la multiplicación, luego la división, luego la suma y a lo mejor eso con los números puede dar un error grande. Entonces, costo total de desarrollo por 0,3 más costo total de desarrollo, que es lo que ya vimos, 234.000 queda todo eso, entre 20. Al final, después de que él saca el 234.000, lo divide entre 20 y lo imprime. ¿Ok? Eso da 11.700. Esa línea print quedaría. El número de unidades a vender sería 11.700. Y con esto terminamos el programa. Otra tarea. ¿Ok? Pueden en ese momento, ahorita, agarrando este programa que yo les ya está ahí puesto, cambiarlo para que calcule el precio por unidad. El usuario debería introducir el costo total del desarrollo y el número de unidades a vender. ¿Ok? Lo que queremos calcular ahora es el precio por unidad. Pueden hacerlo ya en este momento, yo espero, mientras leo, a ver si Dale, ahí lo hago. ¿En qué están programando, marico? esto es pseudocódigo, Mario. Para entenderlo bien, tienes que ir a la primera clase. ¿Ok? Esto es pseudocódigo en inglés. Es como un paso previo a cualquier lenguaje de programación, lo cual te va a dar agilidad lógica y, ¿cómo se llama? Eficacia para resolver problemas antes de programar. Ahí te lo leo, Mario, te lo leo para que Dani vea si yo lo entendí bien y así te lo explico. Y si te lo Bien. explico mal, él me corrige. ¿Y qué Claro, estamos? claro, por supuesto. Adelante, adelante. Bueno, ¿estás viendo la transmisión? Sí, sí, sí. Ok, se nos presenta el problema que tenemos aquí. Se tiene que la empresa 043 Imagine necesita saber cuántas unidades de sus juegos debe vender para tener un 30% de ganancia, basado en el monto del costo de desarrollo total del juego y un precio de $20 por juego. Nosotros ya tenemos todos los datos y desarrollamos los datos. Datos de entrada serían 30% de ganancia, costo total de desarrollo del juego que debe ser pedido al usuario. Eso es un dato que el usuario te va a dar. Y el precio de venta que ya sabemos que va a ser 20. Datos de salida, unidades que se deben vender. O sea,
cuántas unidades debo vender para tener un 30% de ganancia y que el juego cueste $20. Aquí está todo escrito y al lado tenemos el pseudocódigo. Entonces, ejemplo, si el costo del desarrollo del juego total fueron 180.000, entonces multiplicamos 180.000 por el 30% y así obtenemos cuánto el total de la ganancia. Ahí está todo. El resultado de la suma de 180.000 por obtener 234.000. Es el total. Los 180.000 del desarrollo por el 30%, el costo total de desarrollo más la ganancia son 234.000. A esos Claro. 234.000 lo dividimos entre 20, que es el costo del juego, o sea, de lo que tú quieres, vender cada unidad de juego, y nos da las unidades necesarias. Y así aseguramos nuestro 30% de ganancia. Ajá, el proceso complejo verificado es, y ahí tenemos más o menos la fórmula. Unidades necesarias a vender es igual al costo total del desarrollo por el 30% más el costo total del desarrollo entre 20. Esa sería la Entre fórmula 20. matemática más o menos que necesitamos para saber el resultado. Y nos venimos a hacer el pseudocódigo. El pseudocódigo, no sé si ya viste alguna de las clases, no es un código de programación, es como un Pero lenguaje. tiene la misma estructura. Con Exacto, un begin end y las variables. claro. Entonces sí, más o menos ya saben. Entonces, lo primero que tenemos, comenzamos el programa con el begin y ponemos el nombre del programa, aunque no es necesario, aquí se lo puso Dani, que es Claro. vender unidades. Y var number es una variable de tipo número. Hay Ujú. tres tipos o hay más de variables, pero nosotros vamos a número de texto, que se me olvidó el nombre, Cadena de y, caracteres, String. string. y booleans. Esas tres variables son las que más vamos a manejar. ¿Qué Entonces es lo que es tenemos qué es lo que es el boolean? Que no lo recuerdo. Es cuando Es tiene lógico, unidades los dos, ¿verdad? es 1, 2 o verdadero o falso. Sí, sí. Entonces tenemos variable de tipo número, var number, ganancias igual al 30%, que sería 0.3. La otra variable, var number, precio igual a Sí, 20. La variable es Ujú. precio. Arriba la Claro. variable es ganancia. Abajo Y tenemos aquí esta variable que estos son cuando las estoy declarando, ¿no? tú la estás Exactamente. creando. Exactamente. Tú Exactamente. Ujú. estás escribiendo var number, ganancia 0.3. Var Ujú. number, precio 20. Var number, costo de desarrollo 0, porque es el que es el que van a introducir. Lo ponemos en 0 para crear la variable y que su valor inicial sea 0. Claro. Mandamos una instrucción al usuario, print, para que en la pantalla le aparezca, introduzca el costo de Claro. desarrollo. Inmediatamente metemos un input para que el usuario escriba el costo de desarrollo y la computadora lo reconozca como un dato. Entonces, Ujú. está input del costo de desarrollo, que es la variable que ya creamos arriba. El usuario Claro. mete el costo del desarrollo y ya se almacena en esa variable. Volvemos a dar un print para decir la ganancia, el 30% sobre su costo, es tal. Y ahí metemos la operación. Costo de desarrollo, que es la variable que era de arriba, por 0.3, que podríamos haber puesto por ganancia, Ganancia, claro. Yo lo hice porque es por la otra 0. variable. Claro, iba a escribir el ganancia, pero el texto se ponía muy pequeño, por eso no está escrito ganancia. Muy bien por notarlo, me parece excelente. Porque Muy ahí bien. directamente podemos poner ganancia y si queremos cambiar la ganancia, solo hay que cambiar el valor de la variable y no modificar esto. Ok, quedamos en ese print. Ganancia del 30% sobre su costo es igual a costo por el 30%. Nos da el porcentaje, que serían 54.000. Volvemos a print. Se debe recibir un total de costo de desarrollo. Se debe servir un total. Ese es el mensaje que va a aparecer en la pantalla. Claro, en la pantalla. Aparecemos el y hacemos la operación. Que Ujú. costo de desarrollo por ganancia más el costo de desarrollo nos da el costo neto, que serían 234.000. Volvemos a dar otro mensaje en la pantalla, print. El número de unidades a vender sería, y hacemos otra operación directamente. Es el costo total por 0.3. Claro, aquí si te das cuenta, tiene paréntesis, porque tenemos una división que se debe hacer al final. Claro. Los paréntesis te dan jerarquía. Todo lo que está dentro del paréntesis se resuelve primero de lo que está Ujú. fuera del paréntesis.
Y las multiplicaciones multiplicación y división siempre se resuelve primero que suma y resta. Sí. Entonces, abrimos paréntesis. Costo total de desarrollo por 0.3 más costo total de desarrollo. Ese número ya lo sabíamos, pues lo calculamos arriba, son 234.000. Cerramos Claro. paréntesis y ahora sí hacemos la división entre $20, que es el precio de la unidad, que en vez de poner 20 podríamos haber puesto precio, porque ya la variable la Muy tenemos arriba. bien, señor Luis. Muy bien, muy Muy bien, muy bien. bien. Y se resuelve esa operación y al final en la pantalla nos quedaría el número de unidades a vender sería Exacto, 11.700 unidades. exactamente. Y terminamos el programa. End, vender unidades. Ese Muy bien, sería el muy full bien. text. La realidad de por qué no coloqué las variables ahí es porque el texto se iba haciendo muy pequeñito y lo que necesito es que se vea bien cuando estoy Que explicando tenga la clase. visibilidad, claro. Fue por eso que no puse más palabras, ¿ok? Me parece excelente que lo hayas notado y es para eso, pues, ¿ok? Para eso fue que las declaré arriba. Muy bien, la tarea que está en este momento para hacer, y me gustaría que la hicieran ya, es que en vez de calcular el número de unidades a vender, calcule el precio por unidad. Para lo cual, en nuestro programa que ya tenemos hecho, el usuario debería introducir el costo total de desarrollo y el número de unidades a vender, siendo ahora la incógnita el, el precio. ¿Ok? ¿Creen que lo puedan cambiar y ponerlo, o sea, crear el nuevo programa para que calcule el precio basado en esos datos que estoy diciendo? Costo ¿Quieres que total, lo ¿sí? escriba? ¿Quieres que lo escriba y te lo muestre o te lo digo? Lo escribo. Escribe todo lo que estamos aprendiendo hoy, que son datos de entrada, Mm. datos de salida y el proceso que se debe hacer para obtenerlo. ¿Ok? Al menos eso. Ya después vemos el programa. Ok. Ok, Luis, ¿cómo vas? Mario, Yo lo estoy escribiendo. hábleme. Ok. Estoy escribiendo. Yo estoy escribiendo. Ok, vamos a hacer como en todas las demás clases. Voy a crear una pantalla nueva aquí donde vamos a copiar. ¿Lo puedo mandar por WhatsApp? Sí, sí, claro. Así es mucho más rápido para mí. Por favor. Y esta amablita piedad de mí. Lo mando por el WhatsApp. Muy bien. ¿Ya lo enviaste? No. No, ahí voy. Le voy a mandar aquí al grupo, que todos lo vean. Ahí te lo mando. Me parece muy bien. Listo. La vaya por delante. A ver, voy a copiar todo y después revisamos, ¿ok? Me Justamente sirve. por esto es que no coloqué todos los variables de las funciones, que así no se ven. Pero bueno, vamos a hacer que esto tenga menos Verga. espacio. A ver, a ver, a ver. Mira, pero eliminarlo de arriba. No, 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 no. Tranquilo, 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 tranquilo. Marico, ¿qué es lo que necesitamos calcular en el otro? En la tarea. En la Ujú. tarea es el precio Precio por de unidad. venta. El unitario. No hay ningún error. Pareciera, bueno, a ver. Datos de entrada, tenemos el 30% de ganancia. El costo de desarrollo total, que debe ser pedido al usuario, y las unidades a vender, que debe ser pedido al usuario. Muy bien, el dato de salida es el precio de venta al público. Ay, me falta el acento, qué ¿Mm? terrible. Faltó el acento, full terrible En público. Qué y en público. vergüenza. Ok, Y en vivo y directo. tienes una ganancia declarada como número igual a 0.3.
Costo de desarrollo no se sabe, igual a 0. Unidades a vender, 0. Muy bien. Usen Introduzca el números sin costo. acento. Introduzca el costo del desarrollo. Input es con N, por si acaso. Ay. Ese sí es un error grave, error así garrafal de No te va a compilar nunca. error de... No. Bueno, ya va. Antes de PIB se escribe M. Esto es en Esto es inglés. inglés, papi. Bueno, lo hice En mi automático. defensa diré que yo hablo en español. No, dijimos bien claro que el lenguaje del pseudocódigo lo Sí, íbamos sí. a ver en inglés porque es lo más parecido a los lenguajes que vamos a utilizar. Qué No, mal perdón. inglés, Bueno, güey. bien. Ya sé, un error Recordemos que que los acentos y palabras y caracteres especiales se pueden escribir dentro de las comillas. Número lleva acento en la U, lo podemos colocar sin problema. Introduzca el número de unidades a vender y input unidades a vender. Te lo voy a dejar pasar, aunque esto tiene un error, porque input, ya yo te había enseñado a ti en la otra clase, que la instrucción input, vamos a copiar esto aquí, Se pone al principio de... la variable, la instrucción input puede tener su propio mensaje de pedida de usuario, se le escribe en pantalla algo y ponemos una coma y esto nos es lo mismo que acabas de escribir. Obviamente lo que hiciste está bien porque no lo expliqué nunca lo suficiente y aquí estamos en un pseudocódigo, esto no es un error para morirse, ¿ok? Pero usualmente se hace esto, en vez de hacer el print, ¿ok? Completo, simplemente se coloca el mensaje en el input y una coma, el nombre de la variable que vamos a utilizar y así nos evitamos el uso del print, ¿ok? eso no lo sabía. Al principio, en la primera clase, si mal no recuerdo, hay un ejemplo de un input así, tal cual. Ok. Pero bueno, así ya lo tienes en mente, ya sabes cómo se hace para utilizar un input con un mensaje sin utilizar el print, ¿ok? No los voy a corregir en los otros, como te estoy diciendo, este te lo voy a aceptar. Print ganancia del 30% sobre su costo. Costo de desarrollo por ganancia. Ok, muy bien. Se debe recibir un total de costo de desarrollo por ganancia más costo de desarrollo. Obviamente es la misma fórmula. Aquí no sé qué quisiste decir. Esta línea está vacía y da error porque de hecho le falta una comilla. La, El costo de desarrollo. la voy a borrar si a lo mejor fue Ya. esta punto y coma. Velo en tu programa, lo que me enviaste por WhatsApp está así. Sí, no, creo que copié y no me di cuenta, porque el print ya lo tenía copiado. Ok. ¿Y querías poner algo más o está así? No, no va. Te chuleteaste. Iba copiando y pegando. El print iba copiando y pegando, copiando y pegando. Y lo mandé, y se me fue uno de más. Ok. ¿Estás seguro que tu fórmula funciona para sacar el precio? Precio de venta al público. Sí. Totalmente seguro. Ah, O sea, si yo le pongo a esto que tenemos un costo de desarrollo de 180.000, vamos a sacar el mismo ejemplo anterior, que no recuerdo exactamente los números, pero bueno. desarrollo de 180.000 por el Sí, 30% más el costo de desarrollo. Esa fórmula ya la tiene y sí, nos da 234. muy bien. Entre unidades a vender, agarramos las mismas 11.700 unidades y nos debería dar 20. Dale, calculadora. Muy bien. Excelente. Bueno, este programa es el primero donde cometes errores tanto lógicos como de sintaxis, pero te los voy a pasar, ¿ok? Porque es pseudocódigo. En un lenguaje ya compilado, el programa no hubiese corrido. He hecho la manito con el dedo del medio. Pero recuerda lo que dije desde la primera clase, mientras estemos en clases de pseudocódigo, lo que quiero es ver su manera de pensar. Ni siquiera quiero ver el programa más óptimo, sino la manera de pensar, cómo llegan al resultado. ¿Ok? Mario, cuando quieras puedes pasar el tuyo, no hay...
No hay problema. El mío todavía lo estoy haciendo. Muy bien. ¿Cuánto crees que te falte? Eh, Voy por menos de la mitad, Falta más de la según mitad, pues. yo. Según Mira, yo. entonces, el input, yo puedo mandar el mensaje sin necesidad de hacer un print. Puedo Sí, mandar el mensaje, pongo input, el mensaje, termino el mensaje, coma y la variable. sí. Ok, eso Precio sería todo. total por unidad. El precio total Eh, por unidad. en ganancia, bueno, no, porque no estoy, cuando imprimí la ganancia, cuando print ganancia el 30% sobre su costo, ahí metí la operación directamente, ahí está bien, pues. Sí, 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 eso está bien. Y todas las Ajá, demás están bien. Ajá. eh, cuando iba escribiendo, por costumbre, siempre pongo la primera letra, ponte, variable costo de desarrollo, escribí costo con mayúscula al momento y me devolví y ponía minúscula, siempre se inicia con minúscula, ¿no? Recuerda lo que La may- dije. Eso no es una ley. El No, programa no es ley. te va a correr, pero por costumbre entre programadores y para que todo se pueda leer de aquí en donde estamos, en Argentina, tú en Chile, yo en Inglaterra, en Alemania, en Estados Unidos, se tiene por conveniencia que las variables comiencen siempre en minúscula y luego la variable, si tiene más palabras, las siguientes iniciales en mayúscula. ¿Ok? ok. No es una No, regla, pero es una el pro- convención, pues. es una convención entre Ok, programadores. Exactamente. ok. ¿Ok? Sí, lo que El pasa es programa que, no te va a dar error, simplemente lo que sí debes cuidar, ¿ok? Y hay un errorcito que dejé en el segundo video en YouTube para que lo corrigieran, si consiguen el error. Lo que sí debes cuidar es que si una variable está escrita con minúsculas, siempre se escribe en minúsculas. Si la variable está Sí, escrita sí. con minúscula y mayúscula, Sí pues sí siempre la tiene que estar declaré, escrita. realmente. Exacto, es tal cual como lo hayas declarado. No todos los lenguajes tienen problema con esto, ¿ok? Algunos de hecho lo han cambiado con el paso del tiempo. Por ejemplo, en Visual Basic antes no importaba cómo escribieras la variable, ahora sí importa, Ahora sí ¿ok? importa, sí. Pero es algo también a tener en cuenta ya como regla de programación que las variables las vas a escribir durante todo el programa igual, con las mismas minúsculas, con las mismas mayúsculas. ok, sí, porque me pasa, no sé, automáticamente lo hacía, metía la mayúscula y después decía, no, no, y hoy Sí. me devolví y la borraba. Es Pero dije, mejor que te acostumbres y lo veas si quieres como una regla y no como una convención, pero para que sepas es una convención. No importa si le cambias a ganancia y la pones en G y todo lo demás lo escribes con G. Ya va, Esto no. en este ejercicio yo no tengo, tú dices que calcule el precio de unidad, pero los valores del total de desarrollo y lo otro no lo tengo, ¿no? Eso me lo Exacto, deberían dar. exacto. El usuario los debería introducir. este, este pseudocódigo, Dani, se mete en un programa y se prueba, y si está bien, me No. imagino, Aquí no, de hecho estamos funcionando a nivel de mente. Esto tú lo pones en cualquier programa y te va a dar errores por varias cosas. Primero, number en realidad no es un tipo de variable. Eso es No. simplemente para el pseudocódigo. Eso es para que tú sepas como programador que ahí viene un número, ¿ok? Que esa variable va a almacenar un número o una operación con números, ¿ok? pseudocódigo Pero es sería Sí, como, pseudocódigo. porque, o claro, sea, porque el nombre realmente El, es un entero, un float, o un sea, string, un string, un string. no, un integer, un float, Integer, perdón. exacto. Y entonces los tienes que declarar según el lenguaje, porque de paso en todos los lenguajes no es siempre igual, pero tienes que hacer unas declaraciones que vamos a ver más adelante. Por ahora yo simplemente quería que guardaran tres tipos de variables, como les expliqué en esa misma clase, en la clase pasada.
tenemos muchísimos tipos de variables a la hora de programar, pero para este pseudocódigo, para que ustedes aprendan a programar realmente, aprendan lógica y programación, vamos a utilizar solo tres tipos de variables. Son number, que es para guardar cualquier número, sea entero, sea negativo, sea decimal. Dani, String, que es cadena de lo que tú caracteres. dijiste antes, lo que tú dijiste antes del input, ¿me lo puedes repetir? Que no tengo una duda ahí al respecto. Ok, Y ya es lo que dijiste repito. que el input puede tirar el mensaje de pantalla, ¿no? Sí. O En, sea que, o sea que en es, este caso no necesito tirar el print. no necesitas tirar el print. Claro, pero Se sí, a hace, ver, si voy a concatenar dos cosas, simplemente tiro el input más las dos cosas y ya. O si tengo el texto, tengo que tirar el print. sí, en un mismo input, lo que pasa es que eso todavía no lo he dicho, pero en un mismo input, en una misma línea, tú puedes pedir varias variables de una vez. ¿Ok? Puedes hacer un input, introduzca los datos, como si el usuario fuese adivino, introduzca los datos necesarios y entonces sabemos que la primera variable que va a introducir es costo de desarrollo y la segunda variable separada por una coma va a ser unidades a vender. ¿Ok? O como lo hayas puesto. En este caso quiero que en cada línea sea por variable. ¿Ok? Un input para la variable costo de desarrollo y un input para unidades vender. Para que ustedes lo vayan Ok. teniendo claro y no se me enreden. Más adelante Ok, vamos a empezar a ver cómo ir mejorando estas cosas por optimización, pero ahorita lo que quiero es ver procesos lógicos, mentales. ok. Claro, porque eso es lo que no entendía de si podía, o mejor dicho, no es que no entendía, sino que mi pregunta era, ¿cómo sabe él de que le voy a tirar dos comandos así a nivel de un input? O sea, me está pidiendo dos valores y cómo sabe la persona qué son esos dos valores. Exactamente. Entonces es así tal cual como se lo escribí a Luis aquí en esta parte. No sé si ustedes están viendo mi pantalla o no se ve. Sí, Yo perfecto. no. Ahí estoy señalando, selecciona el texto en los dos inputs, cómo se hace para introducir una cadena, un mensaje para pedirle al usuario algo y después dónde vendría la variable. Entonces, instrucción input con la I en mayúscula, mensaje entre Ujú. comillas, se cierran las comillas, coma, el nombre de la variable, punto y coma. Con eso estamos diciéndole de una vez, estamos simplemente haciendo lo que antes hacemos con un print mensaje y luego input variable, es exactamente esto lo mismo. ¿Ok? Introduzca el costo de desarrollo, es un mensaje que va a aparecer en pantalla, y luego la computadora se va a quedar esperando el valor que va a ser el costo de desarrollo, que se va a guardar Ya en el va, costo de desarrollo. entonces yo le diría input, valor entre comillas, que es el valor texto, sí, que le voy a pedir a nivel de pantalla, y un coma, la variable y punto y coma. O sea, ya ahí cierro mi línea de comando. Sí, exactamente. Coño, buen dato. Eso no, yo particularmente no lo sabía. Yo en realidad no sabía nada, pues. Al menos ustedes tienen una No, claro, idea. lo que pasa es que yo trabajo con SQL y con un programa, digamos que desarrolló SAP que se llama HANA, que es su propio lenguaje de programación. Entonces, digamos como que no me lo topo mucho porque no es mi día a día, pero sí me lo he topado y me he sabido defender con esto, pues. Y Bien. el Mauro. Ahí está el Mauro que no. No sé, en la otra clase tampoco apareció. Marico, desapareció, weón. Yo también, ayer estaba le escribí anoche para preguntarle una vaina y no. Que ahora le escribí. Nada, Y se desapareció. marchó, Se marchó. Y a su barco literal. le llamó. Copyright, copyright. Después no sacan ahí. Copyright, Sí, copyright. Aunque después eso me cuenta cierran como el cover, video te porque cuento. sí, esto es un Eso te cover. cuenta como Y cover. además no lo están cantando completa, así que no importa. Con esa voz me lo diera, no creo que nos lleguemos Lleguemos a muy lejos. copyright, pero bueno, Sí. exacto. Pero bueno, muchachos, les voy a bajar el video simplemente porque no cantan bien, lo siento. YouTube nos cierra el video, gracias por cantar Por no mal. cantar bien, nada más. Vamos por hacerle un daño a la humanidad, suba, Ok, tranquilo. Mario, ¿cómo vas? Ya estoy casi terminando. Ok, si lo puedes pasar igual por WhatsApp, lo vemos Sí, sí, aquí en sí, sí. línea, comparamos.
Como Sí, dije en sí, la ya primera voy, no, clase, no te me arreches ahí. no, no, tranquilo. Como dije en la primera clase, no estoy viendo exactamente que el programa funcione a la perfección. Lo que estoy viendo son procesos mentales en estos momentos solamente estoy viendo el proceso mental. ¿Ok? Si somos bruticos o no, si servimos para esta vaina o no, pues. Básicamente es lo que nos está diciendo, gracias. No tanto si sirven o no, porque al principio nadie sirve y si te ponen a programar ahorita, Luis, pues no vas a saber cómo hacerlo. Pero es más que nada para que ustedes mismos Lógica. desarrollen su lógica de programación. Ujú, de programación. Porque a nivel programación cada uno tiene como que su manera de programar. Por más Sí, de que hay reglas que se respetan, no sé, a mí no me gusta que las cosas vayan línea por línea, sino todo en una misma línea o cosas así. Todo tiene como que su estilo. sí. Cada persona tiene su manera de pensar y eso es lo que quiero que se acerquen a un approach más directo a la computadora y a la programación. Entonces, tranquilos, relajados. Además, no es debido a muerte. Por Te ahora. arreché yo, hombre. Y te lo paso, Dani. ¿Vale? Marico, en todas las líneas me pasó, weón, lo mismo que le pasó a Luis. Por mero reflejo de hablar en español, ponía el input con la M. No puede ser, no puede ser. Si estamos hablando en inglés. Bueno, papi, yo soy españolete. No, no, Mentira. no, no me hagas eso. Hostia, chaval. Por favor, no me hagas eso. Que no hay Mira que nada, cuando reciba, no hay cuando reciba nada, el DNI permanente, soy legalmente europeo. no hay nada que me reviente más que escuchar a ciertas personas decir Spiderman y no Spiderman. Spiderman. Por favor, no Ah, me hagas madre. eso. Ay, chamo, ¿y tú qué te vas para España? ¿Cómo vas a hacer, weón? Tienes No que En sé. aprender a español, hablar en inglés español dicen, españoleto. el Sí. Gino dicen LG. Ujú. No, yo soy como soy. O sea, A mí no- nadie me cambia, libre n- soy, libre soy. Exacto. Sale la chancleta de la mujer de Dani. ¿Cuál libre eres? Ven para acá, mamá, huevo. Vamos a dormir. Bueno, muchachos, me voy. Ha sido un placer. Ok. Lo más cercano que yo había tenido a programar algo es hacer macros en Excel. Ah, bueno, pero eso es casi programar. Funciona, claro, claro, claro. Claro, pero es que o sea, es lo más cercano, te digo, o sea, no escribía el código, yo hacía lo que el Excel quería que el Excel hiciera, o sea, repetición. Yo decía, quiero que haga esto, 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 y después ya me creaba la macro y yo leía los pasos que ella estaba haciendo. Y si necesitaba modificar algo, más o menos intentaba analizar todo lo que ella había escrito, digamos, toda la serie de pasos que ella había escrito, que si necesitaba insertar una celda, copiar o traer tráeme un valor de aquí para acá, más o menos iba leyendo, iba analizando, ajá, aquí hizo esto, aquí hice esto, para no tener que volver a repetir todo el proceso si quería modificar algo. Bien. Pero no me ponía a escribir línea por línea. No, claro. A ver, Ahí te Mario, da, Dani. Mario lo envió, vamos a ver. Ok, no escribiste los datos de entrada, el proceso a realizar y los datos de salida. Vamos a ver si el programa está funcionando. ¿Cómo lo ven? Ah, el Aquí la dato de tarea entrada, era claro, claro. hacer datos de entrada, los datos de salida y cuál era el proceso a hacer. Pero bueno, vamos a ver si Ah, el programa está bien. Yo uso el Costo de underscore. no, desarrollo ¿y qué? o El dato de entrada, no tiene nada más puta idea. ¿Cuál es el ok. dato de entrada? No lo tengo, ya me jodí. El dato de entrada, de hecho, lo hiciste en el programa y es justamente en la clase de hoy. Justamente estaba haciendo la comparación de las dos últimas clases con esta para ver cuál es el análisis que en nuestra mente sale clarito y hacemos el programa tal como tú lo hiciste. ¿Ok? ¿Cuál es ese análisis? Escribirlo, saberlo, porque vamos a Ujú. ir
a ejercicios y programas más difíciles y necesito que ustedes mismos vean su modo de pensar, su lógica. Y no hay nada mejor que Claro. escribirlo. ¿Ok? Es por eso que lo estaba haciendo. Ujú. Fíjate, Luis, aquí esta variable, el nombre de la variable, tiene un underscore. Se ve que Mario ya ha Sí, programado. lo vi ¿Ok? que lo hizo. Tal como ya sabíamos de las clases pasadas, underscore es el único carácter especial, aparte del dólar, del signo dólar, que se puede utilizar en los Ujú. nombres de las variables. Y Entonces, que hace como una especie de... De Se utiliza espacio. bastante como el espacio. Ujú. exacto, es simplemente para separar las palabras que estén dentro de una misma nombre de variable. Ok. Es que ¿para qué era lo que se usaba el dólar? ¿Recuerdas más? El dólar en algunos lenguajes como PHP es indispensable para el nombre de la variable, es decir, todas las variables tienen que tener dólar. ¿Ok? Y por eso no se pone como carácter restringido por el nombre de la variable. En otros lenguajes, el dólar significaba que la variable era de tipo cadena de caracteres y así vamos, pues. Lo cierto del caso es Pero que eso el dólar, lo depende el lenguaje, ¿no? Lo que exacto, pasa es que va el a dólar depender puede del subir o lenguaje. bajar, depende del país. Normalmente No, va a siempre depender sube. es del lenguaje de programación. Normalmente siempre Depende, sube. Entonces, y depende de cuán devaluado esté. sí, más o menos. Bueno, es que no se devalúa el dólar, se devalúa es la moneda local. Por eso. Bien. ¿Te faltaron punto y comas, Mario? Te faltaron Siempre, dos. marico, esa vaina siempre me pasó. Pero bueno, Su madre. el programa corre. ¿Ok? Te faltaron esos datos de entradas. Como estás llegando a esta clase sin haber visto las dos, en serio te recomiendo las primeras dos, porque voy subiendo a nivel muy pasito, ¿sabes? Y vas a agarrar el hilo rápido de todo lo que estamos haciendo. Ok. Ah, y Leandro es el Entonces, otro que debería estar aquí. Lean no entró más nunca tampoco, no sé. Recordemos que tenemos una tarea pendiente para la casa, para esta semana que viene, y me lo presentan la semana que viene, que es hacer un algoritmo en pseudocódigo que calcule el área y el perímetro de un rectángulo y de un triángulo equilátero. Sigamos con la clase, esta es la última que vamos a realizar. Aquí, como les estoy diciendo, lo Ujú. que necesito es, vamos a poner esto en grande, las letras casi no se ven. Lo que necesito es que veamos los procesos lógicos que siguen nuestra mente y escribirlos. ¿Ok? Entonces, el problema es, de un número de 4 cifras, sacar la cifra que representa la unidad del número, las decenas, las centenas y la unidad de mil o millar y escribirlo. ¿Ok? Escribir cada uno de estos, la unidad, la decena, las centenas y la unidad de mil del número que les hayan dado. Aquí estamos viendo ya algo que necesita ciertos conocimientos aritméticos, pero todavía sigue siendo algo básico. Sabemos que el dato de entrada va a ser un número de 4 cifras, cualquiera que sea, siempre y cuando tenga 4 cifras. El proceso a realizar será calcular unidad de mil, centenas, decenas y la unidad. Los datos de salida, obviamente, volvemos a repetir, es la unidad de mil, las centenas, las decenas y la unidad del número dado. Tenemos, por ejemplo, el número 1043. ¿Ok? Ujú. Fácilmente, fíjense que en nuestra mente lo primero que tenemos que hacer es un ejemplo, ¿ok? Para ver qué es lo que nos están pidiendo, para ver si lo podemos resolver. Tenemos que el número 1043, fácilmente con nuestra vista, con los ojos, podemos decir que la unidad de 1000 está representada en el 1. Luego pasamos la vista a las centenas, que son el Ujú. 0 en este caso. Las decenas están representadas en el número 4. Y por último, la unidad del número es el 3. Ahora, con lógica de aritmética de programación, hagamos el algoritmo que vea, tal como nuestros ojos veían, que la computadora pueda ver esto. ¿Ok? Entonces, que vea el número y lo divida en estas partes. Estamos hablando, obviamente, de lo que estoy diciendo: unidades, decenas, centenas, unidades de mil. Esto parece un ejercicio básico que vimos en primaria hace muchísimo tiempo, todos los que estamos aquí. Pero la computadora no lo ve tan fácil. Le está viendo un 1043 y no sabe
qué es una unidad, no sabe qué es una centena, no sabe qué es una decena, no sabe qué es una unidad de mil, ni de millón, ni de nada de eso. Tenemos que decírselo matemáticamente hablando y en lenguaje que ella pueda entender. Entonces, Ya me enredé yo, imagínate la computadora. exactamente. Tranquilo que lo vamos a entender. Lo voy a ir describiendo paso por paso y por eso es que quiero que vean que los algoritmos, aunque siguen siendo lineales, no estamos haciendo nada que se salte instrucciones, no estamos siguiendo caminos extraños. Simplemente vamos desde el principio hasta el final. Pueden haber algoritmos que son muy complejos y aquí viene. Esta es la explicación de lo que es un número para sacar estas unidades. Lo que el 1 del número 1043 quiere decir es que ese 1 se está multiplicando por 1000. ¿Ok? Por eso es la unidad de 1000 o de millar. El 0 quiere decir que se está multiplicando por 100 porque está en las unidades de las centenas. ¿Ok? Son las centenas. Lo que el 4 quiere decir es que se está multiplicando por 10. ¿Ok? Ese 4 se multiplica por 10 y nos da ese 40 que está escrito ahí. Eso quiere decir, perdón que te interrumpa, Dani, eso quiere Sí. decir que esta lógica es la que va a seguir siempre dígito a dígito. O sea, él siempre va a multiplicar por estos valores y lo único que va a variar es el número. Que en este caso, si fuese 7000, fuera el 7 por el 1000 y así sucesivamente. Exactamente, y aquí vamos. Entonces, lo que el 3 quiere decir es que ese número se está multiplicando por 1 porque es la unidad. Así tenemos que 1043 se puede escribir matemáticamente como 1 por 1000 más 0 por 100 más 4 por 10 más 3 por 1. El 1 lo puse simplemente para que se tenga claro lo que se está haciendo, pero obviamente como ya sabemos en matemáticas, esa multiplicación no haría falta. Asimismo, tenemos un ejemplo cualquiera con el 6258, por ejemplo, que se escribe 6 por 1000, lo que tú acabas de decir, más 2 por 100, más 5 por 10, más 8. Y así con todos los números de 4 cifras. Si Claro, lo vemos hace dígito a dígito. Pero exactamente, digamos, la multiplicación es la misma siempre. Sí, exactamente. por 1000, por 100, por 10 Para un y número de por 4 cifras es siempre lo Un mismo. millón, ok, y si me voy a 1 millón, yo lo multiplico por 1 millón. el primer valor por el millón, exacto. Exacto. 10.000, Ok. millón, 100.000, 10.000, 1000. Esto todavía lo estamos viendo con nuestros propios ojos y lo entendemos. Pero la computadora todavía, si le Ujú. decimos 6 por 1000, él va obviamente a multiplicar 6 por 1000, pero no sabe a qué se refiere ese 6. ¿Ok? No tiene un nombre. ¿Ok? Ahora lo vamos a sacar lógicamente en un algoritmo, cómo sacar que ese es un 6, cómo sacar que ese es un 1 en las unidades de millar. ¿Ok? Cómo saber que es un 4 y un sí con las decenas, en los dos ejemplos que puse. ¿Ok? Y así. ¿Qué tenemos que hacer para que la computadora saque esto? Ya tenemos cuál es la clave para el primer número. Es la más fácil de todas. Es simplemente decirle a la computadora que la unidad del millar es 1043 entre 1000. Pero nótese que el entre, y esto lo dije en la segunda clase, estos son operadores aritméticos, nos va a dar el entero de una división cuando utilizamos el signo de slash invertido. ¿Ok? Tenemos Ok. dos símbolos de slash, voy a escribirlos aquí los dos para que se acuerden. Tenemos este que quiero utilizar porque es el que nos va a dar el entero de una división y tenemos el otro que es el que utilizamos en una página web. Es el slash hacia la derecha, slash hacia la izquierda, slash hacia la derecha. ¿Ok? Esta es la ¿Qué división quiere, normal. quiere decir que cuando usó la contrabarra es para dividir Las dos el dividen. backslash? Los dos Ok. dividen. Los dos dividen. Pero cuando es una división inexacta, es decir, que da decimales, el slash hacia la izquierda o backslash, como le quieres decir, nos va a dar un número en decimal. Sin embargo, con el backslash, la computadora va a tomar, o mejor dicho, en pseudocódigo vamos a entender que vamos a tomar el entero de la división. ¿Ok? 1043 entre 1000, la división es demasiado fácil de hacer, fácil, aritméticamente es muy fácil de hacer, es 1.043 el resultado. Con el backslash, simplemente la computadora va a tomar el entero, 1. ¿Ok? No le va a importar lo otro. No le va a importar Ok. los decimales, los va a evitar, porque con el backslash estamos haciendo una división donde nos va a tomar el entero de la división. ¿Ok? Este es Y el esto no truquito. aproxima.
No, esto no va a aproximar, esto va a tomar el Ok. entero, ¿ok? No hay aproximaciones. Esto de hecho es pseudocódigo, aquí no hay aproximaciones, ¿ok? Es Ok. simplemente Que lo que digan los operadores. eso quiere decir que 2,99 él va a tomar 2. Exactamente. Va a borrar los decimales, no les va a prestar la más mínima atención, van a perderse en el ciberespacio o más allá, y va a tomar solo la parte entera de esa división, ¿ok? Entonces, 1043 entre 1000 con el backslash va a dar igual a 1, ¿ok? Me Ok. siguen hasta aquí, ¿verdad? Todo bien, Sí, 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 sí. porque viene aquí la parte que complica el algoritmo. Para sacar las centenas, ¿ok? Esto eran las unidades de millar. Ahora, para sacar las centenas, si nos fijamos arriba, es un numerito que se está multiplicando por 100. Nuestro ejemplo con el 1043 fue fácilmente que íbamos como con nuestra vista tachando los números, el 1 lo tacho y entonces digo que el 0 representa la unidad de las centenas, ¿ok? Simplemente estamos desechando el 1, ¿ok? Que ya sabemos que es una unidad de 1000. ¿Qué tenemos que hacer matemáticamente para quedarnos solamente con las centenas, las decenas y las unidades de un número de 4 dígitos? Fácil, aquí viene la resolución, yo mismo se los voy a decir. Para sacar las centenas debemos deshacernos de la unidad de 1000. Matemáticamente, ahí digo que este número puede ser un número entre 1 y 9, como ya sabemos, ¿ok? Por lo cual debemos multiplicar el resultado anterior, es decir, el de ese unito que nos dio en la línea de arriba, ¿ok? 1 por 1000. Si fuese, como en el otro ejemplo, 6258, eso nos va a dar 6. Vamos a multiplicar el 6 por 1000. Eso nos da 6000, ¿ok? Nos da un número bonito entero que es con los datos que estamos trabajando, ¿ok? 6000 o 1000, vamos a seguir con el 1043. Entonces, 1 por 1000 es 1000, facilita esa operación, y restamos el número que nos dio el usuario, 1043, menos 1000 da 43. Obviamente queremos el número de Claro. las centenas, y aquí viene un truco matemático y por eso puso el 1043 a propósito. Es cero. Los ceros a la izquierda no se escriben, pero sabemos que están ahí matemáticamente porque Ujú. al dividir 43 entre 100 da 0,43. 43. Y Ujú. como ya sabemos, el backslash nos va a tomar la parte entera de esa división. Por lo tanto, 1043 menos 1000 entre 100 después da 43. 43, perdón, 1043 menos 1000 da 43 43. Muy bien. Sí. entre 100, Luego, 43 entre 100, 0,43, 0,43. toma solo el 0. ¿Ok? Y aquí tenemos nuestras centenas. Están representadas por el número 0 en el número 1043. ¿Me siguen hasta aquí? No, Más me o volví menos. una mierda. Me volví. Ok, ok, ok. Vamos a explicarlo porque el proceso lógico sigue siendo el mismo, solo que vamos a ir bajando. En vez de utilizar 1000, estamos utilizando 100. Luego, en vez de 100, vamos a utilizar el 10. Y por último, el 1, que no lo multiplicamos. ¿Ok? La regla, la tablita arriba nos va a servir para hacer todo este ejercicio. ¿Ok? El 1 se está multiplicando por 1000, el 0 se está multiplicando por 100, el 4 se está multiplicando por 10, el 3 se está multiplicando por 1. En el ejemplo del 6258, el 6 se está multiplicando por 1000, el 2 se está multiplicando por 100, el 5 se está multiplicando por 10 y el 8 por 1. ¿Ok? Eso es lo que Ujú. forma. Así sabemos nosotros matemáticamente lo que son las unidades de millar, las centenas, las decenas y las unidades. Ahora se lo estamos Ok. diciendo a la computadora. ¿Ok? Aquí por eso estoy diciendo que el algoritmo se vuelve más complejo. Es una tontería matemáticamente hablando. Pero el algoritmo es complejo de pensar. Y necesito que Ah, mentalmente sigan la operación. ¿Ok? Hagamos entonces con las decenas, siguiendo el mismo pensamiento lógico que ya hemos hecho con las centenas. Necesitamos deshacernos, para tener las decenas, necesitamos deshacernos de la unidad de 1000
y de las centenas. Ahora, ¿ok? Para esto igual multiplicamos nuestra unidad de 1000 por 1000. ¿Cuál es nuestra unidad de 1000? En el ejemplo de 1043. 1. Muy bien. Multiplicamos eso por 1000. Las Me- centenas que nos dio en el paso anterior, las vamos a multiplicar por 100. En 1043, ¿cuál es la unidad, cuál es el número que representa las centenas? El 0. Muy bien. 0 por 100. Esa es la 0. multiplicación que tenemos que hacer. Muy bien. Y todo eso lo vamos a sumar. Entonces, 1000 más 0 sigue dándonos 1000. ¿Ok? Aquí está lo que tenemos que hacer para sacar las decenas. 1 por 1000, como les estoy diciendo, más 0 por 100 nos da 1000. Esto lo vamos a restar del numerito anterior. ¿Ok? Y en este caso, 1043 menos 1000, como ya lo vimos, da 43. Esto lo dividimos entre 10, ¿ok? Con el mismo simbolito backslash, ¿ok? Y ahora va a agarrar solamente el 4 del 4.3. Es decir, que la computadora ya sabe que el 4 está representando las decenas porque se lo estamos guardando en esa variable. ¿Me siguen hasta aquí? Más. Sí. Ok. Vamos a volverlo a hacer con otro número y lo van a hacer ustedes. De hecho, el ejercicio aquí es que van a hacer ustedes No, yo el entiendo. programa. Yo entiendo la operación que está haciendo. Yo Sí. entiendo. Ajá. Con el 100 me perdí un poquito, pero yo entiendo la operación que está haciendo. Sí. O sea, volvamos a las decenas. Yo tomo mi número inicial, que es mi 1043. La Sí. operación que yo le estoy diciendo a la computadora es que reste la unidad de cada decena y de centena y de 1000, multiplique por la unidad que ya se le está asignando. Y después se divida por la que estamos buscando, que en este caso son decenas. Exactamente. Exactamente. En este caso La, com- son decenas. dividimos entre 10 y da 4.3. La computadora toma el 4 y la Exactamente. computadora sabe que ese 4 es un 40. No, la computadora no lo sabe. Aquí estoy haciendo yo una magia que no es realmente lo que está pasando. Simplemente le estamos diciendo, en este caso ni Ese siquiera se lo 4, estamos diciendo. Ese 4 simplemente va a quedar almacenado en una variable que se llama decenas. La computadora no sabe nada. Acuérdate lo que te dije, la computadora no es que sea bruta, es que ni siquiera no sabe. No sabe qué hacer con nada. ¿Ok? almacena información. Almacena datos. Esa es la Almacena cosa. datos. Recuerda que un programa, como lo dije en la primera clase, procesa los datos, sean introducidos por el usuario o no, y los convierte en información que nos sirva a nosotros para algo. ¿Ok? Ok. Simplemente la computadora no sabe que son decenas. Aquí la variable simplemente se llama decenas, pero la computadora en realidad no sabe que son decenas. ¿Ok? Es una decena, ok. No Ok. sabe que son centenas, no sabe que son múltiplos de nada. Eso es una variable que se podría haber llamado Pepito. Pepito es Exactamente. igual a 4. Ok. Exactamente. Eso es. Eso es. Es así tal cual, como lo acabas de decir. Como te dije, obviamente, cuando uno está programando, utiliza variables de acuerdo a lo que va a guardar, a almacenar. ¿Ok? Y en este caso estoy guardando una variable que se llama unidad millar, centenas y decenas. Ahora vamos con las unidades. ¿Ok? El proceso final de esto, y no lo estamos haciendo con números decimales porque se hacía mucho más largo. ¿Ok? Vamos a necesitar todas las operaciones que hicimos anteriormente y obviamente volvemos a tener que deshacernos de la unidad de 1000, de las centenas y de las decenas. Para esto, entonces vamos a multiplicar nuestra unidad de 1000 por 1000, las centenas que nos dio en el paso de las centenas multiplicadas por 100, las decenas del paso anterior por 10, sumamos todos esos tres datos, ¿ok? Y los vamos a restar de nuestro número. Y consta que nuestro número siempre tiene que ir primero en esta resta porque es el mayor. Aquí sí importa el orden, ¿ok? De esa resta. Entonces tenemos nuestro número que nos dio el usuario, que en este caso es 1043, menos toda esa multiplicación.
1 por 1000, 0 por 100, 4 por 10, todo sumado nos da 1040. ¿Ok? 1043 menos 1040 es igual a 3. Y ahí tenemos el número 3 guardado en una variable que se llame unidades. Ahora, ¿serían capaces de hacer un programa que haga esto? Yo creo que sí, con lo que hemos visto hasta ahora. Por favor, háganlo. Coño, está complicado. Es simplemente de pensar lo que está haciendo cada una de las cosas. Les voy a dejar la pantalla, ¿ok? Si quieren, ya por la hora, si quieren lo traen de tarea para la próxima clase, pero tienen que resolverlo, ¿ok? Sí, sí. Con cualquier número, yo puedo poner el número que quiera. El número que Claro. quieras siempre y cuando sea de 4 cifras, ¿ok? Recuerda lo que Ok. dijimos al principio de la clase. Un programa debe resolver el problema, no importa los datos. Si un programa funciona 100% funcional, es porque va a resolver la operación, el problema con cualquier dato que inserte el usuario. Sí, eso funciona parecido a como, no sé, tengo los ingredientes para preparar algo. Prepárame algo, ahí sale un plato de comida. Tiene los Exacto, ingredientes. Más o menos exacto, así también funciona la lógica dentro del programa. exacto. Tengo Tal los como lo datos. vimos con la... Interprétamelo y dame el valor. Exactamente. Tal como vimos con la preparación de la limonada en la primera clase. Es exactamente eso. Solo que aquí le estamos agregando más dificultades a los problemas, pues. ¿Ok? En este ejercicio estamos viendo que la computadora en realidad no sabe nada. No es que sea ignorante, no es que sea bruta, es que no sabe qué hacer con nada. Tú le tienes que decir lo que se necesita hacer. Es simplemente un robot que está haciendo lo que tú le digas que haga. ¿Ok? Y además estamos viendo más pasos aritméticos, sabiendo que un programa se puede complicar, tiene cierto grado de complicidad y hay muchos más. Pero bueno, lo voy a dejar hasta aquí esta clase, porque ya el Sería tiempo se pasó. complejidad la palabra. Claro. Sí, complejidad, perdón, Igual, vamos subiendo en complejidad. igual, perdón mi ignorancia, pero básicamente tú me diste el cálculo matemático. Simplemente lo que cambias son los valores. Exactamente. Sí, ahí está. Lo que les di fue la fórmula. Obviamente se las La estoy fórmula, explicando. exacto. Se las estoy Claro. explicando para que vean cuál es el proceso lógico, no solamente ya para resolver una operación, porque no es tan fácil como agarrar la fórmula del área de un círculo, ¿ok? O el perímetro de un cuadrado. No es una fórmula así exacta, es simplemente que hay otros problemas donde nosotros mismos tenemos que crear nuestra propia fórmula, ¿ok? Y aquí se las estoy dando con este problema que tenemos, cómo sacar las unidades de 1000, las centenas, las decenas y la unidad del número que nos haya dado el usuario. Ahí está. En esta pantalla, de hecho, por favor, háganle print screen, ¿ok? Porque apenas termine, pues se apaga y bueno, pueden volver a ver el video, pero para que se queden con esto y hagan el ejercicio. Hagan un Me programa sirve. algorítmico en pseudocódigo que resuelva esto. El programa debe recibir simplemente un número de 4 dígitos e imprimir cuál es la unidad del número, cuáles son las decenas, cuáles son las centenas y la unidad de 1000. ¿Ok? Ujú. Nos vemos en la siguiente clase. Ha sido para mí un placer. Por favor, a los que están llegando hasta aquí, muchísimas gracias por el interés. Suscríbanse, denle like al video, Denle comenten. likecito. Si tienen preguntas, si no estuvieron en la clase presencial, déjenlas en los comentarios que yo respondo a la brevedad posible. No dejo ningún comentario ni ninguna pregunta sin contestar. Ha sido un placer. Nos vemos mañana para los que están pendientes de la clase detrás de Studio Max. Hasta luego. Feliz tarde.